Y vamos entonces al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Bueno, antes de llegar a la lectura de estos versículos, en la enseñanza anterior nosotros vimos Juan capítulo 1, versículo 3, que dice: todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aprendimos que hay un creador y una creación. Es decir, que no somos superiores, somos creación. Eso debemos nosotros de reconocerlo, entenderlo plenamente en nuestras vidas. Vimos también que la creación tiene un propósito. Y ese propósito es la gloria de Dios. Y entonces, no vivir para la gloria de Dios es vivir en contra del propósito de Dios, y entonces es vivir en rebeldía ante Dios. Vimos también que la creación está diseñada y preparada para cumplir el propósito para el que ha sido creada. Sí, la misma creación que Dios ha formado, la ha capacitado, la ha habilitado para el propósito para el cual ha sido creada. Incluso nuestras vidas fueron también diseñadas para poderle darle gloria a Dios. Vimos que Dios es soberano totalmente, Él es el creador, es el dueño de todo, todo existe por Él, todo existe para Él. Y vimos también estas verdades de la inmanencia de Dios, es decir, que Dios está presente en su creación, no como dicen algunos que Dios creó formó su creación y después se fue y la abandonó. No, Dios está involucrado en su creación. Lo que nos deja ver entonces que Dios no es un Dios hostil y no es un Dios distante, ¿sí? Muy bien, vamos entonces, ya con este contexto, vamos a dar lectura a Juan capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Y dice lo siguiente: en él, que refiriéndose al verbo, es decir, al Señor Jesucristo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y tenemos entonces aquí algo muy hermoso. Vean que Juan presenta en su evangelio ya hemos visto, no es un evangelio sinóptico, lo que significa que no es un evangelio como Mateo, Marcos y Lucas, es muy distinto. El evangelio de Lucas es el único evangelio que no es sinóptico, nos presenta de una manera muy clara, muy teológica, la realidad del Señor Jesús. Y es muy llamativo que Juan comienza hablando de la vida, ¿sí? De hecho, Juan inicia con la vida al inicio de su evangelio, e incluso al final de su evangelio termina con la vida. Vean, por ejemplo, Juan capítulo 20, versículo 31. Así rápidamente, sin perder Juan capítulo 1. Juan capítulo 20, ahí en ese mismo libro, en el versículo 31, vean cómo Juan inicia con la vida y termina con la vida. Dice Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Sí? Entonces, el evangelista Juan se preocupa por presentar la vida a lo largo de todo su evangelio. Ahora, también el evangelista Juan presenta la vida en el evangelio. Y debemos nosotros entender esta terminología, presenta la vida como algo que está contrastando a la muerte, a la condenación, a la destrucción, ¿sí? Y por ejemplo, vamos a Juan 3:16, así de una manera muy rápida, para que vean cómo a lo largo de este evangelio se confronta la vida con la muerte, con la condenación, con la destrucción. Juan 3:16. Un texto que todos conocemos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí está la vida. Ahora vamos a Juan 5:24 para que veamos este énfasis, este contraste entre la vida y la muerte. Juan 5:24 dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ¿sí? Entonces, lo que Juan realmente nos está presentando es una gran realidad, que el que vive sin Cristo no tiene vida,
Entonces el que vive sin Cristo solamente existe. Las personas realmente no viven, las personas tienen una existencia en esta tierra. El que vive sin Cristo no sabe lo que es vivir realmente, ¿sí? Porque no saben realmente la centralidad, la esencia de la vida, que es lo que vamos a estar viendo en estos dos versículos. Vamos entonces a Juan capítulo 1, versículo 4, nuestro primer texto que tenemos para este domingo. Juan capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿sí? Ahora, aquí recordándoles un poco, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Recuerdan eso? Nosotros habíamos visto ahí que el verbo se encontraba en la eternidad, ¿sí? Entonces el versículo 4 todavía nos está refiriendo a la eternidad y nos está diciendo que en la eternidad, ahí en el verbo, dice, en él estaba la vida, ¿sí? Es decir, que el verbo, que la vida ya estaba en el verbo desde la eternidad y que la vida, después ya la temporalidad que pasa a los hombres, la vida era la luz de los hombres. La palabra vida que se utiliza aquí no es el término bios, que es un término griego que significa la vida humana. Aquí es el término Z-O-O-E, el término Zoe, que significa tanto vida espiritual como vida física, pero el término Zoe tiene una implicación, tiene una atribución, esta palabra tiene realmente un énfasis en el sentido de fuente de vida. Entonces, cuando dice que en él estaba la vida, no se está refiriendo a que el verbo estaba vivo, con una vida física o una vida espiritual, sino que él mismo, además de estar vivo, él era la fuente de vida. Algunos teólogos le llaman el verbo viviente o el verbo de la vida, ¿sí? Entonces, esto nos implica que toda vida nace a partir de la vida del verbo. Si el verbo es la fuente de la vida, entonces todo ser vivo, todo aquel que vive es porque ha vivido a través de la misma vida que el verbo les ha dado. Entonces no hay vida humana que pueda existir si no es aquella que el verbo ha concedido, aquella que el verbo ha permitido. Vean el versículo 3 ahí del capítulo 1 para poder entender esto que acabo de decirles. Dice, todas las cosas por el verbo fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces lo podemos entender de esta forma. Todo aquel ser viviente que vive en la tierra o que ha vivido en la tierra ha vivido porque la fuente de vida le ha otorgado esa vida, ¿sí? Ahora, vamos al huerto del Edén, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7, para poder ver esta obra majestuosa de la vida que el Señor da. Génesis capítulo 2, versículo 7, dejen algún separador ahí en Juan capítulo 1. Vamos al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 7. Y vamos a ver ahí este milagro de la vida. Recordemos, para leer Génesis 2:7 necesitamos tener en mente que en él estaba la vida, que desde la eternidad Jesús era la fuente de la vida, que no hay vida si no se deriva de Jesús. Génesis 2:7 dice, ¿listos? ¿Ya lo tienen? Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿sí? Aquí tenemos dos grandes verdades. La primera verdad es que cuando dice, entonces Dios formó al hombre, si Juan 1:4 nos está dando la revelación de que Jesús es la fuente de vida, entonces en Génesis 2:7 nosotros tenemos la presencia preencarnada del Hijo dando vida. El que dio vida fue el Señor Jesús, fue el Verbo, ¿sí? Aquí deberíamos de leer, entonces el Verbo formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, o el Verbo sopló en la nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente, porque la fuente de vida está en el Verbo, ¿sí? Ahora, otro punto que nosotros necesitamos entender aquí es que la palabra vida
En el original griego es este término zoe, que significa vidas. Entonces dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y el verbo sopló en su nariz, le dio, el autor de la vida, la fuente de vida, le dio aliento de vidas al hombre y el hombre fue un ser viviente. ¿Qué tipo de vidas tenía el hombre? Tenía dos tipos de vida, una vida física y una vida espiritual. Pero ¿qué sucedió con esta vida espiritual? Génesis 2:17. Vamos a ver lo que dice ahora el versículo 17. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios les da este requerimiento y les dice, no puedes hacer esto porque el día que comas te voy a quitar la vida. ¿Sí? Ahora, cuando Génesis 2:7 le dice que le dio aliento de vida, que en el original hebreo significa le dio aliento de vidas, cuando dice Génesis 2:17 ciertamente morirás, ¿a qué tipo de vida se está refiriendo? A las dos, a la vida física y a la vida espiritual, ¿sí? La teología nos enseña que cuando Dios le dice ciertamente morirás, en ese momento Adán tendría que haber sufrido la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Dios fue misericordioso y le preservó la vida para darle tiempo al arrepentimiento y todo esto que hemos visto incluso en las clases el día de hoy. Entonces, vean aquí que el hombre tiene una vida física, una vida espiritual, pero cuando él peca, él entonces pierde su vida espiritual y él muere espiritualmente, aunque tiene la vida física todavía, pero en la vida física se mete ya la muerte. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12 para entender este aspecto. En el huerto del Edén, Adán desobedece a Dios. Adán comete un pecado. ¿Qué sucede con este pecado que él comete? Romanos capítulo 5, versículo 12, ¿qué nos dice? Vamos a buscar este texto. En el Nuevo Testamento, ¿sí? Están los evangelios, después el libro de Hechos, luego el libro de Romanos, ¿sí? Y vamos a leer el capítulo 5, versículo 12. ¿Qué es lo que dice cuando el hombre pecó? ¿Qué sucedió a través del pecado de Adán para con toda la humanidad? Romanos 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este hombre fue Adán, que en Génesis 2:17 Dios le dice, no comas de esto porque el día que me desobedezcas y comas de esto, ciertamente vas a morir. Él come de eso, desobedece a Dios, come del fruto prohibido. Y Romanos 5:12 le dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre que pecó, su nombre es Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y entonces, a partir del pecado de Adán, la consecuencia es que todos los hombres mueren, ¿sí? Y esto no necesitamos alguna explicación. Todos vamos a morir en algún momento. ¿Por qué vamos a morir? A consecuencia del pecado. Entonces, la muerte, desde la percepción bíblica, no es sencillamente la cesación de la existencia, no es que ya dejó de existir, está en un sueño profundo, está en la nada. No, la muerte es, de acuerdo a la Biblia, es una muerte física, el cuerpo muere, es una muerte espiritual, el espíritu muere y es una muerte eterna, ¿sí? Vamos a explicar rápidamente estas muertes. ¿Qué significa la muerte física? La muerte física significa que nuestros cuerpos comienzan a envejecer, que uno de los efectos que tenemos es que el Señor le dice, con el sudor de tu rostro vas a poder comer el pan de cada día. Entonces vemos que comienza ese proceso de deshidratación, el hombre comienza a envejecer, vienen las enfermedades, etcétera, y viene la muerte, ¿sí? Ahora, si ustedes ven Génesis capítulo 1, 2, 3 y 4, se van a dar cuenta que en esos 4 capítulos no habla de muerte. Cuando entramos a Génesis capítulo 5, nos presenta toda una genealogía que fulano de tal, hijo de tal y murió, hijo de tal y murió, y nos presenta la muerte. Génesis capítulo 5 es un recordatorio de que como entró el pecado en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, esta es una gran realidad. En algún momento todos vamos a morir.
físicamente, todos moriremos en algún momento. De hecho, estamos muriendo cada día constantemente, ¿sí? Cada día estamos envejeciendo, cada día nuestras capacidades están menguando, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Bueno, vamos a ver aquí la pantalla para entender estos aspectos, para poderles explicar esto que sucedió con la muerte, con la desobediencia de Adán y del hombre para con Dios. Vemos lo siguiente. Dios y el hombre, tenemos esta relación. El hombre comete pecado. Tenemos aquí el ejemplo de Adán. Dios le dice: no comas de esto. Él desobedece. Entra el pecado por la muerte. Por el pecado entra la muerte pasa a todos los hombres. Pero otro de los efectos que tiene este pecado que se comete es lo que los teólogos llaman los efectos noéticos del pecado, ¿sí? Estos efectos noéticos del pecado consisten en lo siguiente: que una vez que el hombre pecó, el hombre cae en un oscurecimiento total, ¿sí?, de la percepción de Dios, ¿sí? El hombre no puede percibir a Dios porque ya se encuentra él en tinieblas. Entonces, todo aquello que tenga que ver con el Dios verdadero, para él le está totalmente velado. Él no entiende, él no sabe, él no comprende, no puede percibir a Dios. Pero el hombre alguien podría decir, pero el hombre es un hombre muy religioso. Sí, todas las ideas que tiene acerca de Dios, el hombre que está en tinieblas, forzosamente nacen de un corazón que ha caído, de un corazón que está en tinieblas, y por lo tanto, ese Dios o esas concepciones de Dios que tiene en su corazón no son Dios, no pueden ser el Dios verdadero, porque estos efectos noéticos del pecado le han cegado toda la capacidad para poder ver a Dios. Y esto entonces sitúa al hombre en una condición lamentable de no poder conocer a Dios, de no poder percibir a Dios, y también lo lleva a un pecado de idolatría, porque todos los dioses que él se forma, es que Dios es así, es que Dios es esto, y lo vemos a través de la religión, a través de las creencias, etcétera. Todo eso es idolatría, no es el verdadero Dios, porque no podría el hombre llegar a Dios por los efectos del pecado, estos efectos noéticos del pecado, ¿sí? La Biblia nos lo confirma. Romanos 1:23 dice que el hombre, y cuando se refiere aquí al hombre, se refiere a todo hombre. Todos cambiaron la gloria del Dios incorruptible, porque no podían ya percibir a Dios, lo cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces vemos que el hombre formó sus propios dioses, sus propias ideas, concepciones de Dios, ¿sí? Y entonces esta muerte espiritual significa, o la podemos ver como la incapacidad de ver a Dios o la incapacidad de volverse a Dios. El hombre no puede caminar en dirección a Dios, el hombre no quiere caminar en dirección a Dios. Y la muerte eterna es el castigo eterno que aguarda a todo ser humano, ¿sí? Entonces, vamos a regresar nuevamente. Juan capítulo 1, versículo 4. Dice: entonces en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces vemos que el verbo es el originador de la vida, ¿sí? Que quieras o no reconocerlo, es Jesús quien te dio la vida, ¿sí? Pero que las consecuencias del pecado atentaron contra la vida espiritual, y entonces el hombre está en una vida física, ciertamente, pero está muerto espiritualmente, es decir, no tiene ninguna percepción de Dios, no quiere caminar hacia Dios, y el hombre se dirige a una condenación eterna cuando no está con el verbo, ¿sí? Entonces, vamos a observar la transición que tenemos en el versículo 4. Dice: en él estaba la vida, que se está refiriendo al Señor Jesucristo desde la eternidad, ¿sí? De hecho, veamos en el versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, lo cual nos está situando en la eternidad. Ahí en la eternidad está el verbo. Luego en Juan 1:4, y en esa eternidad donde estaba el verbo, con el verbo ahí estaba la vida. Él era la fuente de la vida, ¿sí? Ahora, esta vida, esta fuente de vida traspasa de la eternidad a la temporalidad,
Y vemos que dice, y la vida era la luz de los hombres en el versículo 4, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos quiere decir es que, como dice Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Entonces, toda vida humana que existe es porque en quien estaba la fuente de la vida, quien era la fuente de la vida, él otorgó esa vida. Y Dios otorgó entonces esa vida, pero el pecado produjo una muerte espiritual, entonces el hombre está vivo, solamente tiene nada más una vida física y una muerte espiritual y se dirige a una muerte eterna. Entonces, veamos con mucho cuidado que el verbo es la fuente de vida, pero veamos que nuestro texto nos dice, y la vida era la luz de los hombres. Entonces nos dice dos grandes verdades, que el verbo es la vida y que el verbo también es la luz, que el verbo da la vida, ¿sí? Y esa vida que el verbo da a los hombres se constituye luz para los hombres. Entonces, esto significa que cuando el Señor Jesucristo da la vida a todo ser humano, es decir, todo ser humano desde pequeño nace con la luz de Jesús, ¿sí? Esa luz de Jesús a lo largo de toda la vida del ser humano se van dando esos rayos de luz, ¿sí? ¿En qué sentido? Veamos, por ejemplo, a través de la naturaleza. Les leo nada más estos versículos para que no se muevan a estos versículos. A través de la naturaleza, por ejemplo, Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, estos rayos de luz que tiene el hombre durante toda su vida es a través de la naturaleza. La naturaleza le dice, existe un Dios. Esa misma vida que él tiene se convierte en luz para él. Ahí está, la misma vida le está diciendo, existe un Dios. Otro rayo de luz que tenemos a lo largo de la vida del ser humano es la conciencia que él tiene. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. A lo largo de toda la vida, ahí está la luz de Jesús, alumbrando a las personas a través de la conciencia, diciéndoles esto está mal, esto está bien, busca a Dios, camina en el camino correcto, etcétera. Y ahí está esa luz. La misma vida se constituye luz para el ser humano. Y el otro punto es la ley de Dios. Romanos 2:14 y 15 dice, por cuanto los gentiles que no tienen la ley mosaica hacen por naturaleza lo que es de la ley mosaica, estos, aunque no tengan la ley mosaica o no tengan una Biblia, se constituyen en Biblia para ellos mismos a través de la conciencia. Entonces vemos que a lo largo de toda la vida de todos los seres humanos, y aquí podemos poner hasta incluso a Adolfo Hitler, todo ser humano con la misma vida que tenía la luz de Jesús, y esa luz de Jesús a través de la naturaleza, a través de la conciencia, a través de la ley de Dios escrita en sus corazones, el verbo estuvo trabajando en ellos para que se volvieran a Dios, para que siguieran a Dios. Y entonces surge esta pregunta, ¿por qué si el hombre nace con la luz del verbo, entonces el hombre vive separado de Dios? ¿Por qué? Y vamos a ver la respuesta. Ahora sí vamos a Romanos capítulo 1, versículo 21, para poder entender esta verdad. Si la misma vida que tiene el hombre deriva del regalo que da el verbo, quien es la fuente de vida, y esa vida se constituye en luz para el hombre, es decir, una guía para que busquen a Dios, ¿por qué el hombre que nace, y se entiende, nace con esa luz en su vida, por qué vive separado de Dios? Vamos a ver la respuesta. Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. ¿Listos? ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. Dice lo siguiente. Pues habiendo conocido a Dios, ahí está. Vean, ahí está esa luz. ¿Por qué conocían a Dios? Un conocimiento innato. Conocían a Dios porque el verbo les da vida y la vida para ellos se constituye en luz. Pero esa luz que tenían, dice, con esa luz no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, la palabra entenebrecido viene del griego escotizo, que significa oscurecer. Y por lógica, algo que se oscurece es algo que tenía previamente luz. Entonces había luz, ahí estaba la luz porque tenían la vida. La vida del ser humano se constituye la luz de Jesús en el ser humano, pero el hombre no le glorifica, no quiere buscar a Dios, se envanece en sus razonamientos y esa luz poco a poco se va menguando, se va oscureciendo. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 19, Evangelio de Juan. Capítulo 3, versículo 19, para entender este aspecto. ¿Por qué el hombre oscurece esa luz? ¿Por qué el hombre se empeña en apagar esa luz de la cual él está integrada en su vida misma, derivada de la fuente de vida, que es el verbo? ¿Por qué el hombre se empeña en eso? Juan capítulo 3, versículo 19, vamos a ver la gran verdad. ¿Por qué el hombre entonces camina en esa oscuridad? Es una oscuridad voluntaria entonces, porque el hombre tiene la luz de Jesús en su propia vida. Juan 3:19, ¿listos? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está. Esa es la respuesta. Porque el hombre amó más sus pecados que la luz. Es decir, Juan 3:19 y Romanos 1:21 nos dan evidencia de que en todo ser humano, en tu vida, en mi vida, siempre existió esa luz que te estaba guiando a Dios, pero con tus razonamientos, con tus ideas, con tu corazón necio, con tu amor por el pecado, dijiste, no, hago a un lado eso y quiero caminar en pro de mis pecados. Los hombres amaron más las tinieblas. Esa es la razón, ¿sí? Es lo que está sucediendo. Entonces, este hombre con vida física no tiene luz, llega un momento en el que ya está en un total oscurecimiento porque ha rechazado la luz. ¿Cómo sabemos que ha rechazado la luz? Vamos a Romanos 1:18, por favor, para entender este aspecto. Y si es necesario que veamos lo que la Biblia dice para que nosotros podamos convencernos de la condición en la que una persona está sin Cristo, ¿sí? El hombre con vida física llega un momento en el que no tiene ya ninguna guía de Dios, aunque su vida fue incluida con esa guía, con esa luz. ¿Cuál es la razón? Porque ha rechazado la luz de Jesús. Romanos 1:18, ¿listos? ¿Sí? Vean lo que dice Romanos 1:18. A ver, vamos a esperar. Romanos 1:18. ¿Listos? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo y no es una ira de que, ay, ¿por qué Dios indiscriminadamente está mostrando su ira? Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. De los hombres que con sus pecados detienen la luz, la guía, la verdad del verbo. Ahí está, ¿sí? El hombre se opone a ello. Vamos a regresar nuevamente a Juan capítulo 1, versículo 4. Entonces, con toda esta explicación, nosotros llegamos a Juan capítulo 1, versículo 4, y nos dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y entonces, este versículo significa que Jesús es la vida y la luz. Y al decir es la vida, Jesús es la fuente de la vida, ¿sí? Y nos lleva también a la realidad de que el hombre está en tinieblas. Y nos lleva a la gran realidad, escuchen con atención esto, que la única luz que puede guiar al hombre es el verbo, ¿sí? No hay luces en la tierra. La religión no es una luz, los iluminados no es una luz, las buenas obras no es una luz. La única luz que puede guiar al hombre es en aquel que es la fuente de vida y en aquel que además de que es la fuente de vida es la luz. La única luz que puede guiar al hombre es el verbo, ¿sí? Ahora, vamos a Juan capítulo 1, versículo 5.
Este versículo dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y este versículo normalmente le dan lectura de esta forma. Dicen: oh, este versículo significa que la luz resplandece y que Jesús con su luz vence todas las tinieblas. No, no es el sentido de este versículo. ¿Por qué? Porque el versículo anterior nosotros leímos que Jesús es la vida, Jesús es la luz, y que esa vida que le dio a los seres humanos se constituía luz en los hombres, pero hemos visto que los hombres llegaron a una condición de total oscuridad. Entonces, este texto lo que significa es lo siguiente: la luz en las tinieblas resplandece. Verdad número 1. La luz de Jesús siempre va a resplandecer en todas tinieblas. No hay tinieblas que consuman la luz de Jesús. Es lo que está presentando. Y la otra verdad que está presentando es que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero en el texto original lo que significa es que las tinieblas, y ahora, ¿y a qué tinieblas se está refiriendo? Se está refiriendo precisamente a las tinieblas en las que se encuentra el mundo, a las tinieblas en las que se encuentra el hombre por su rebeldía, por su desobediencia, ¿sí? Entonces, cuando dice: las tinieblas no prevalecieron contra la luz, en el original griego dice: las tinieblas no abrazaron la luz, no comprendieron la luz. Y esto entonces nos está diciendo, versículo 4, que el Señor Jesús en la eternidad, ahí estaba la vida con Él, y que desde la eternidad, en la existencia del hombre, el Señor siempre ha sido luz para el hombre, y esto lo que nos está aportando es la idea de que los hombres siempre han rechazado la luz que había en ellos. Las tinieblas no abrazaron la luz, no comprendieron la luz, ¿sí? Entonces, en un mundo oscuro, en un mundo con pecado, con muerte, con condenación, en un mundo sin la capacidad de hallar el camino de la verdad, en un mundo con un desvío intelectual y moral, ahí resplandece la luz de Jesús a través de la vida que le da a cada ser humano, pero el hombre que estaba en esas tinieblas no abrazó la luz, no comprendieron la luz, ¿sí? Y entonces esto nos lleva a dos grandes verdades. La primera verdad es que el Verbo entonces, desde toda la existencia del hombre, desde toda la historia del hombre, el Verbo siempre ha realizado múltiples esfuerzos para guiar a los hombres a Dios. Y estos esfuerzos los vemos a través incluso de la vida misma. Cuando el Verbo le da vida al hombre, le da la luz. Esa luz debería guiarle a Dios, y a lo largo de toda su vida, su conciencia, la naturaleza, la ley de Dios escrita en él, los impedimentos, los reglamentos, tantas cosas que están tratando de guiarlo a Dios, el hombre se va a sus tinieblas. Y entonces vemos que el Verbo, desde toda la existencia del ser humano, ha trabajado, se ha preocupado por dirigir a los hombres a Dios. Pero vemos que estos esfuerzos han resultado vanos, porque el hombre amó más sus tinieblas. Y entonces el evangelista Juan nos está preparando a lo siguiente, porque vean lo que dice el siguiente versículo. ¿Qué dice Juan 1:6? Vean, esta transición es muy hermosa. En Juan 1:6, ¿qué dice? Hubo un hombre. Vean, si nosotros leemos Juan 1, 2, 3 y 4 y 5, realmente nos estamos situando en la esfera de la eternidad, ¿sí? Pero cuando leemos Juan 1:6, ahora estamos ya en la temporalidad, ya estamos en este mundo. Entonces, esto nos deja ver, el evangelista Juan nos deja ver la necesidad que el Verbo tiene de vestirse de carne, de adoptar la forma humana, y ahora él mismo venir a esta tierra para guiar a los hombres a Dios, para él ser la luz misma que guíe los hombres a Dios, porque en sus conciencias no lo siguieron, en la ley de Dios no lo siguieron, en la naturaleza no lo siguieron, y entonces el Verbo tiene esta necesidad, dice: tengo que ir a la tierra, tengo que hacerme como un hombre como ellos, hablar como ellos, vivir como ellos, para hacer luz a las tinieblas. Esto es
lo grandioso que tiene el Evangelio de Juan. Y a partir del versículo 6, ahora sí, nos vamos a situar en la tierra, nos vamos a situar en la temporalidad y vamos a ver cómo la luz comienza a caminar en esta tierra para mostrar la guía a Dios, y desgraciadamente vamos a ver cómo lo llevan a la cruz del Calvario, porque las tinieblas no prevalecieron, no abrazaron la luz, no comprendieron la luz, no entendieron que Jesús era Dios mismo en esta tierra. Concluimos con estas ideas. 4 ideas podemos aprender acerca de estos 2 versículos. La primera es que Jesús es la fuente de vida y Jesús es la luz, ¿sí? Sin Jesús, tú no vives. Entonces, la razón por la que tú estás vivo es porque el Verbo te dio vida, ¿sí? Pero hay una gran diferencia entre que estés vivo. Si estás vivo y no tienes a Jesús, entonces no sabes de qué se trata la vida, estás existiendo solamente, ¿sí? La desgracia de muchos seres humanos es que solamente en esta tierra existieron, pero no saben cómo vivieron, ¿sí? La única luz que te va a guiar en esta vida a Dios es Jesús. No son tus obras, no es la religión, no es tu filosofía de vida, es que yo pienso así, es que yo hablo con Dios de esta forma. La única luz que te va a guiar a Dios es Jesús. Si no tienes la luz de Jesús, entonces olvídate, estás muerto espiritualmente, te diriges a una muerte eterna y a una muerte física sin duda alguna también. Otra verdad que nosotros podemos aprender es que el mundo estaba en tinieblas, o el mundo está en tinieblas, ¿sí? Y esto nos muestra la verdadera condición humana, ¿sí? El hombre está en tinieblas a pesar, es decir, somos doblemente culpables, porque el hombre está en tinieblas a pesar de que con la vida misma había luz. La vida que Dios, que el Verbo les dio era luz para ellos, a pesar de que Dios te habilitó, te dio esa guianza y la rechazamos. El mundo está en tinieblas, doblemente responsables delante de Dios. El pecado trae muerte, ¿sí? Esa es una gran verdad. Necesitamos recordar que un día vamos a morir. Debemos recordar que vivimos en muerte espiritual si no estamos con Jesús. Y la muerte traerá dolor, angustia. Por eso todo lo que se vive debajo del sol es dolor, angustia, aflicción de espíritu. Podemos aprender también que las tinieblas no prevalecieron contra la luz, ¿sí? Y esta es una gran verdad. Las tinieblas no quieren dirigirse a Jesús, no quieren pensar en Dios, ¿sí? Entonces el hombre ni quiere dejar su pecado a pesar del dolor que le causa el pecado, porque el hombre ama su pecado. Esa es la gran verdad, que el hombre ama su pecado. Las tinieblas no pueden abrazar la luz. Entonces, si yo estoy en tinieblas, yo no puedo abrazar la luz, no puedo comprender la luz. Que Dios nos libre de las tinieblas de nuestros pecados y que nos lleve a la luz. Y lo último que podemos aprender de estos 2 versículos es la gran noticia que contendrá todo este evangelio. Y dice que la luz resplandece en las tinieblas, ¿sí? Esa luz que ha resplandecido en nuestras conciencias a través de la naturaleza, a través de las leyes de Dios escritas en nosotros. Si no ha sido suficiente, el Señor Jesús mismo se ha encarnado a través de un cuerpo humano, y esa misma luz de Jesús vino a esta tierra. Dios mismo vino a este mundo, a caminar a este mundo y a resplandecer en medio de las tinieblas. Y esta verdad es una verdad continua. Jesús sigue resplandeciendo a través de todas las tinieblas. Jesús es la vida, Jesús es la luz en medio de las tinieblas. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias por esta gran verdad, Señor. Gracias porque tú nos has dado vida, Señor. Si nosotros estamos vivos es porque la fuente de vida, el autor de vida, nos ha dado vida, Señor. Y Señor, gracias porque en esa misma vida, Señor, se nos ha incluido la luz, esa luz que nosotros hemos rechazado a través de nuestra vida, con nuestra vida pecaminosa, con nuestros razonamientos pecaminosos. Pero gracias, Señor, porque este evangelio nos presenta la verdad de que la misma luz vino a esta tierra en forma humana.
y Jesús vino a ser la guía a todos los hombres para que vuelvan a Dios. Señor, líbranos de nuestras tinieblas. Aquellos que no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, yo te ruego que la luz resplandezca sus corazones, Señor. Que, Señor, tú prevalezcas sobre su indiferencia, tú prevalezcas sobre su apatía, sobre la oscuridad en sus corazones, y que la luz reveladora de la gracia de Jesús sea mostrada a cada alma, Señor, que está en tinieblas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.